Listo, muchachos, buenos días, bendiciones para todos. Un saludo desde este proceso de aislamiento debido a la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Un saludo muy especial para ustedes, mil bendiciones. Vamos a entrar en la explicación de lo que tiene que ver con la UDI número 5 de tecnología e informática. Dejo esta información porque algunos estudiantes podrán no verla en vivo, sino a través de reproducciones del video en fechas posteriores para poder realizar la orientación pues, de la UDI. Vamos a entrar directamente en materia, vamos a procurar que esta explicación sea más o menos de unos entre media hora y 40 minutos y después podemos tener una nueva sesión para resolver dudas e inquietudes. Entonces voy a ubicar mi guía, déjenme la encuentro, vamos a buscarla por aquí, vamos a buscar informática, déjenme ubicarla por acá que no la tenía por acá por fechas. Esta es la 4. Dame un segundito, yo la encuentro y se las comparto. Que la tenía aquí cerca y no veo que se me hizo. Aquí ya la encontré. No se preocupen que ya estamos ahí. Muy bien. Listo, perfecto. Ya está abriéndonos la UDI 5 de la parte de tecnología y vamos a trabajar en esta UDI lo que son condicionales múltiples. Son condicionales múltiples o condicionales anidados. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros muchas veces tenemos que tomar una decisión basados en otra decisión anterior. ¿Cómo así? Pues les oriento con muchísima más claridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted está haciendo un proceso? Por ejemplo, usted quiere escribir una carta y tiene un lápiz muy pequeño para escribirla, pero es el lápiz que usted tiene, ¿verdad? Y usted va a escribir esa carta. Entonces usted empieza a escribir y se le parte la punta del lápiz. Usted dice, ay, bueno, voy a sacarle punta. Sería la opción 1, ¿verdad? Si la punta se parte, le saco punta al lápiz. Eso ocurre siempre. Pero si el lápiz es muy pequeño, usted es posible que tome una decisión diferente como cambiarlo, ¿verdad? Entonces yo tengo una pregunta y de acuerdo a lo que ocurre en esa pregunta puedo tener otras preguntas más. Pueden haber múltiples preguntas más. Vamos a hacer un ejercicio con cualquiera de ustedes. ¿Quién se presta para el ejercicio para tener un ejemplo cotidiano? No tiene que saber nada, simplemente contestar algunas preguntas básicas. A ver, ¿quién se quiere prestar para el ejercicio? Alguien que diga, listo, yo participo. Solamente es resolver unas preguntas normales, cotidianas. No hay nada que necesite preparación e inteligencia para hacerlo. A ver, Profe, Carlos. Buenos días, profe. Pero es que no los veo. Bueno, Carlos, adelante. ¿Dónde está Carlos? Que no lo veo. ¿Carlos? Yo, Carlos, profe, ¿qué, profe? Carlos, ¿qué, profe? El Carlos que tiene la mano levantada. Dice Carlos, solo dice Carlos. No es Castillejos. Un Carlos solo que tiene la mano levantada. Ok. ¿Quién es? No, no está. Entonces, ¿alguien que quiera participar del ejercicio, por favor? Profe, disculpe, es que me tocó verme un momento, si no yo estaría opinando. Listo, entonces usemos a Luis. Adelante, Luis Beltrán. Luis Beltrán, yo te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a responder sí o no, ¿verdad? Okay. Solamente es eso. Solamente es eso. Digamos que yo quiero saber algo de Luis y solamente tengo que hacer preguntas de sí o no. Digamos que yo quiero saber, por ejemplo, ya que estamos en el tiempo de pandemia, yo quiero saber si Luis está, no sé, si Luis tiene un familiar que tenga COVID, por ejemplo. Pero por poner un ejemplo cualquiera, un familiar que tiene COVID. Entonces, Luis, yo te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a responder sí
o me vas a responder no. ¿De acuerdo? Desbloquea tu micrófono para que podamos escuchar tus respuestas. Listo. Perdón, es que estaba empezando a grabar la clase. Ok, pero sí tengo un familiar. No, pero no me respondas. Yo quiero que me respondas las preguntas que te voy a hacer. ¿Vale? Listo, entonces. Pregunta número 1. Luis, ¿has estado en la clínica en los últimos 5 meses? No. No. Entonces ya yo estoy descartando con esa pregunta que él por lo menos no se ha sentido mal, ¿verdad? Le pregunto entonces, ¿has tenido no sé, tomar algún remedio casero para la gripa en los últimos 4 meses? Pues para la gripa no. Para la gripa, no. Entonces, mira, ya llevo 2 preguntas. Yo no voy a hacer la pregunta directa porque no quiero saber la pregunta directa, de pronto no me conviene, ¿verdad? Entonces, le pregunto, Luis, ¿algún familiar tuyo ha tenido que visitar la clínica en los últimos 5 meses? Sí. Sí. ¿Verdad? ¿Esta persona tuvo que entrar a la UCI? Sí. Sí. ¿Esa persona necesitó un respirador artificial? ¿Cómo hago si no sé? Ah, no, dices no sé. Ah, no sé. Listo. Entonces, fíjate, yo le hice una pregunta y esa pregunta llevó a otra pregunta. Luego esa otra pregunta llevó a otra. ¿Será que yo puedo hacer la tercera o la cuarta pregunta sin haber primero resuelto la primera? Tal vez no. Resulta que hay muchas situaciones en las que yo debo evaluar varias preguntas para poder tener una percepción. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor, chicos. O déjenme y lo cierro yo entonces para que podamos conversar con mayor fluidez. Listo. Entonces les decía, digamos, vamos a poner un ejemplo matemático, de pronto lo entendemos mejor. Digamos que yo tengo 3 valores de los lados de un triángulo. Usted sabe que el triángulo tiene 3 laditos, ¿verdad? Entonces tengo las 3 medidas de los 3 lados del triángulo. Y alguien me pregunta, ven acá, profe, ¿ese triángulo será equilátero o será isósceles o será escaleno? Y digo, bueno, no sé, tengo ahora 3 alternativas, tengo 3 opciones, 3 tipos de triángulo. ¿Qué tipo de triángulo va a ser? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para determinar o para saber qué tipo de triángulo es? Usted me va a decir, profe, tiene que comparar los valores que le dieron, porque un triángulo equilátero, ¿qué características tiene un triángulo equilátero? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo son sus lados? El mismo nombre lo indica, ¿qué será equilátero? Que todos sus lados son iguales. Que todos sus lados son iguales. Entonces, un triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. Si yo tengo esos 3 valores, yo tendría que decir, ah, bueno, tengo 3 valores y los 3 valores son igualitos, el triángulo es equilátero, ¿verdad? Listo. Tengo una pregunta que me determina si es equilátero. Pero si la pregunta me dice que no, si me dice no, no es equilátero, ¿qué me toca hacer? Me toca volver a preguntar, ¿cierto? Porque todavía me quedan 2 opciones. Todavía puede ser escaleno o puede ser isósceles. Ahora, ¿cómo sé si es escaleno? ¿Cómo es un triángulo escaleno? ¿Cómo son sus lados? Me parece que 2 de sus lados son iguales. No, ese es el isósceles. El triángulo escaleno tiene los 3 lados desiguales. Entonces, Okay. en este caso, yo tendría que mirar si los 3 valores son distintos. Y si son distintos, entonces el triángulo es escaleno. Pero fíjate que yo tengo una primera pregunta para determinar si es isósceles. Si me dice que no, tengo otra pregunta para preguntar si es escaleno. Y si no, entonces es isósceles. Tenía que hacer 3 preguntas. Tenía que hacer una pregunta dentro de la otra para poderlo determinar. En esos casos es cuando yo digo que tengo un condicional anidado o un condicional dentro de otro condicional. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar aquí la guía. Quiero que se concentren un minutico en la guía y vamos a ir explicando. Condicionales múltiples. Explicamos las distintas estructuras poniendo ejemplos de diagrama como en pseudocódigo. Los condicionales simples son los que vimos en la clase pasada.
Aquí está. Las estructuras condicionales simples se les conoce como toma de decisión. Aquí dice que fueron abordadas en la UDI 4. Véanlo aquí. Eso fue lo que trabajamos en la UDI anterior. Estas tomas de decisión tienen la siguiente forma. Le pregunto si hay una condición, entonces aquí están las instrucciones. Esto que estoy diciendo es repaso porque esto ya lo hicimos. O si lo tuviera en un diagrama de flujo, aquí tengo una condición. Si me dice que sí, aquí están las tareas que se van a realizar si la condición es verdadera, ¿cierto? Esto fue lo que trabajamos en la UDI número 4. Los dobles tienen tanto del lado del sí como del lado del no. Estos también los trabajamos en la UDI 4, ¿verdad? Que tenían sí y tenían sí no. Si sí se hace esto, si no se hace esto otro. Eso se llaman condicionales dobles. Y lo que estamos mirando ahorita son los condicionales múltiples. Aquí es donde estamos. Tenemos una condición, si sí hace esta tarea, pero si no, vuelve a preguntar. ¿Ya? No sé si alguna vez usted ha jugado un juego que se llama Who's Who o Adivina quién en español. Es un jueguito que tiene es como un tablerito donde usted levanta y hay caras. Y la otra persona tiene el mismo tablero. Uno de los dos levanta uno y usted tiene que saber cuál escogió. Entonces la otra persona empieza a preguntarle, ¿tiene pelo blanco? ¿Tiene lentes? ¿Tiene esto? Y usted empieza a descartar cuáles son, ¿verdad? Se hacen múltiples preguntas para poder determinar quién es. Luis Felipe. Se pronuncia guess who. No. Pues guess así es No sé si es adivinar. el mismo juego, ¿verdad? Pero tengo clarísimo el comercial de llamado G-U-E-S-S. No es guess. Es who, de quién. ¿Quién es quién? ¿Quién? Y guess es adivinar, pensar, o sea, como... No, debe ser otro juego. Ahorita te lo busco y te lo muestro para que tú lo veas. Vale. Pero entonces, en ese jueguito se preguntaba quiénes eran, quién es quién, se llama de verdad, realmente se llama así. Entonces, el juego consistía en que tú tenías que dar características e ir haciendo preguntas para determinar quién era. ¿Ok? A ver si lo consigo. Para que no... Ok, ya les comparto. Ok. Bueno, chicos, entonces ese juego es una idea, de cómo... Voy a compartirles un momentico para que vean, no quiero que queden con la duda y que Luis no quede con la duda, sobre todo, ¿verdad? Luis, ¿está viendo la pantalla? Mira cómo se llama. Who is who? Y como ven aquí hay una cantidad de carticas con personajes y el juego consiste en que tú escoges un personaje de aquí y la otra persona empieza a decir características. Tiene pelo largo, es mujer, es hombre y empieza uno a bajar las cartas hasta descubrir la otra persona. Eso quiere decir que se hacen preguntas múltiples, preguntas y preguntas y preguntas hasta llegar al resultado que se quiere alcanzar, ¿de acuerdo? Entonces, en los condicionales múltiples, condicionales dobles, condicionales triples, cumplen con este tipo de características. La característica es que hay que hacer varias preguntas para poder alcanzar el objetivo. Vamos a volver a nuestra guía, ¿verdad? Ya que aclaramos la duda de cuál era el jueguito, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo en el diagrama de flujo y en pseudocódigo, si usted lo quiere ver, donde hay una pregunta, luego una tarea, pregunta, tarea, pregunta, tarea. Pueden haber varias condiciones para yo poder determinar qué es lo que quiero alcanzar. Miremos aquí este texto. Vamos a ponerle lógica. ¿Están ahí conmigo, por favor? Quiero que estén atentos. ¿Están conmigo? Sí, señor. Listo. Escuche con atención al texto. Caperucita va caminando por el bosque, pues ha salido de casa para desaburrirse de la cuarentena. De repente es descubierta por el malvado lobo, quien se camufla detrás de un árbol, pensando que Caperucita no lo ha visto. Ahora Caperucita debe decidir si correr de regreso a casa o disimular y seguir su camino para tenderle una trampa al lobo. Si Caperucita corre de regreso, sabe que el lobo la alcanzará,
pues siempre será más rápido correr con 4 patas que con 2. En consecuencia, si corre, deberá decidir si lanzarse al río o trepar a un árbol. Por otro lado, si sigue su camino, deberá intentar confundir al lobo. Y para esto tiene 2 opciones: llevarlo por el camino equivocado hasta la casa del leñador, o dispararle con la M60 que tiene escondida en la cesta de los panes. ¿Cómo hacemos un ejercicio para plasmar las opciones que tiene Caperucita? ¿Verdad? Usted ve que Caperucita está ahí en una cantidad de interrogantes y de incertidumbres, ¿verdad? Entonces, lo primero que tiene es una decisión. Hay que tomar la primera decisión. Yo voy a tratar de resaltarles aquí en el texto para que usted vaya conmigo en el orden de lo que tenemos que hacer. Entonces, ella salió de casa, piensa que no la ha visto. Entonces, debe decidir si correr o disimular. Esa es la primera decisión que debe tomar Caperucita. Ahí se la resalté en el texto. Debe decidir si corre o disimula. ¿Qué quiere decir, Luis? Adelante, adelante. ¿Viste que eran juegos distintos? O bueno, parece que es el mismo juego, pero podrá tener varios nombres. Listo. Avancemos. Pensé que me ibas a preguntar sobre esto. Teníamos ambos la razón. Listo. Entonces, la primera decisión que tenemos aquí es si Caperucita corre o disimula. ¿Verdad? Entonces, nosotros no sabemos qué va a hacer, pero estamos evaluando las opciones. Entonces, aquí tengo, imagínese usted, como una bifurcación en el camino. Por este lado corro, por este lado disimulo, ¿verdad? Tengo el camino dividido en 2 partes. Steven, ¿quieres decir algo que estás escribiendo en la pantalla? Si no, avanzamos. Tenemos 2 caminos. Digamos que aquí con esta mano tengo el camino si Caperucita corre. Y de este lado tengo la opción si Caperucita disimula frente al lobo. Pensemos en que Caperucita corre, ¿verdad? Este es un brazo de la bifurcación. Entonces, si Caperucita corre, ¿verdad? Aquí está, sabe que el lobo la va a alcanzar, porque el lobo corre más rápido que ella. Entonces, si corre, debe decidir nuevamente, de aquí vamos a volverlo a resaltar, debe decidir si lanzarse al río o trepar. José Vilche, muchas gracias por tus dibujos. Te agradezco que los borres si eres tan amable. Gracias, José, muy amable. Puedes borrar tus dibujitos. Ok. Listo, aquí tengo la segunda decisión del mismo lado. Ella tiene, si decide correr, la primera opción, si sí corre, entonces tiene que plantearse otra situación. Y es si se tira al río o se trepa a un árbol, ¿verdad? Pero si no corre, aquí tenemos la otra parte. Por otra parte, si sigue su camino, vamos a resaltarlo con otro color. Vamos a resaltarlo, aquí vamos a ponerle, no sé, verde. Si sigue su camino, debe intentar confundir al lobo. Y para esto también tiene 2 opciones. Aquí tiene otras 2 opciones más. Estas 2 nuevas opciones son un brazo nuevo dentro de lo que Caperucita tiene ya dentro de la otra pregunta. Vamos a tratar de hacerlo. Voy a irme aquí al final para tratar de dibujarles de manera gráfica cómo sería lo que tiene que pasarle a Caperucita. Entonces, Caperucita está así. Voy a colocar aquí para yo anotar y voy a quitarles a ustedes la opción de anotar para que no estén rayando allí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos aquí la primera opción, ¿verdad? Si corre, vamos a escribir, si corre, recuerda que estoy escribiendo con el puntero, entonces no es tan fácil. Si corre o se esconde, ¿verdad? Entonces, la primera opción, vamos a colocarla así. Si corre, si Caperucita corre, aquí vamos a colocar o si no corre. Si Caperucita sí corre, ¿qué pasa después? ¿Qué debe hacer Caperucita? ¿Quién me dice? De acuerdo a la lectura. Tiene que pensar si si el lobo la va a perseguir. Exacto, entonces tiene que mirar si se tira al río, ¿verdad? Si se tira al río, si se tira al río,
O si se viene acá y se va para el árbol, ¿no? Vamos a coger aquí esto para no escribir tan feo. O se va para el árbol. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer Caperucita? Definir. Pero mira que esa pregunta depende de la anterior. Esa pregunta de Caperucita no está sola. Si ella corre, decide luego si se va al río o se va al árbol. Pero si no corre, también tiene que tomar decisiones. Si Caperucita no corre, entonces lo que tiene que hacer, tiene otras opciones, ¿verdad? Tiene otro par de opciones. Una opción podría ser usar la M60, ¿verdad? Si usa la M60, entonces, ¿qué debe hacer si usa la M60? O unas instrucciones aquí. Si no, entonces es porque va a usar la otra técnica que está allá en la lectura, que voy a devolverme para volverla a leer y que podamos mirarla todos. Entonces, mire usted, ahí estoy ayudándoles, ¿verdad? Tengo una pregunta aquí y de esa pregunta se deriva otra. Tengo por el no otras dos opciones. Entonces, cuando yo tengo situaciones como esta, estoy frente a problemas que se resuelven con condicionales anidados, con preguntas con condicional anidado. Quiero saber si hasta ahí hay preguntas o está claro cuál es el concepto. Por favor. Pues no tengo dudas, pero está bastante interesante. Sería chévere hacer una película de eso. Profe, Profe, ¿cómo? Dime, Margie, dime. Y aquí iba a hablar ahí y me quedé callada. Es como que o sea, si lo vemos de esa forma, es como que si tenemos algunas opciones de arreglar un problema, estas vendrían trayendo su consecuencia y también tendríamos que arreglarlas. También tenemos que volver a tomar decisiones, porque es que uno no toma una sola decisión en la vida, ¿verdad? Digamos, si Marley decide irse a vivir con el novio, ¿verdad? Ella tiene que, la primera decisión es irse a vivir con el novio. Si sí se va con el novio, entonces tiene que decidir si sigue en el colegio. Si no se va a vivir con el novio, tiene que definir si sigue haciendo oficio en la casa, ¿verdad? Y si sigue haciendo oficio en la casa, entonces tiene que mirar con qué actitud lo va a hacer. Todas las decisiones en la vida tienen múltiples opciones más adelante, ¿verdad? Yo puedo decir, no, Luis Felipe se va para el ejército. Si me voy para el ejército, ¿verdad? Entonces se me va a presentar allá otra situación, ¿verdad? Me voy a ir para la contraguerrilla, me voy a ir a ser soldado regular, tengo opciones, siempre voy a tener opciones. Lo que nosotros hacíamos hasta la clase pasada era una abstracción muy simple, porque decíamos, tengo una sola pregunta y defino todo, pero así no es. Así no es. Digamos, para poner a cualquiera que esté aquí, por ejemplo, Diego, que está aquí conectado, y poner ejemplos con ustedes. Diego en algún momento va a conseguir una persona que complete su proyecto de vida, ¿verdad? Una esposa, una persona con la que él va a completar su proyecto de vida. ¿Es suficiente con que sea mujer? No. ¿Pero es necesario que sea mujer? Tal vez sí, ¿verdad? Bueno, dependiendo pues de Diego. Ya eso no es un tema de la clase. Pero digamos que Diego, ¿estás por ahí? Defiéndete, por favor, Diego. Pero digamos que el primer requisito que él debe tener es que es una mujer con la que él va a completar su proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, si es mujer, ya completó la primera pregunta. Pero no es suficiente que sea mujer. Ahora, porque es que hay mujeres de 90 años, hay mujeres que no viven en este país, hay mujeres que de pronto no tienen la misma ideología o la misma fe o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, después de que sea mujer, él tiene que mirar si tiene esto, y si sí lo tiene, seguir mirando si además tiene esto otro, y además tiene esto otro. Entonces, cada vez, dígame, Luis Felipe. Entonces aquí aplica lo que usted me estaba preguntando al principio, que es probable que si yo no pregunto lo primero, después no va a poder seguir preguntando, ¿ya? Sí. Digamos, si Diego se consigue una esposa, pero Diego quiere tener hijos, pero la señora es estéril. Entonces, si yo no completo lo primero, no puedo completar lo tercero. Exacto. Entonces, si por ejemplo tu proyecto de vida incluye tener una familia numerosa, tú seguramente vas a pensar en una pregunta importante si la persona con la que estás puede o no tener hijos, ¿verdad? Ahora, no te estoy hablando de que la persona era soltera, una joven y se le presentó un problema. Te estoy hablando, por ejemplo, que si tú no te vas a involucrar con una mujer
que tuvo 4 hijos y se desconectó. Tú vas a decir, no es lo que estoy buscando, entonces no me sirve, ¿verdad? Tú pudieras tener una relación con una mujer mayor, eso no, mientras tú seas mayor de edad, perdón, no es un delito en nuestra nación. Dígame. Pero si tú tienes una relación con una mujer mayor y quieres tener hijos, tienes que evaluar qué tan mayor es esa mujer. Tienes que evaluar si esa mujer no se ha operado o no. Entonces, fíjate, hay una cantidad de preguntas que van a surgir. No es una sola pregunta la que ocurre. No es una sola pregunta la que define las cosas que tú vas a hacer. Por eso, en programación existen los condicionales múltiples. Recuerda que todo lo que nosotros aquí hablamos es una abstracción de la vida, de nuestro pensamiento, de la forma como nosotros pensamos. Son los humanos los que programaron las computadoras, son los humanos los que programan las máquinas. Por tanto, desde el pensamiento humano se programa ya lo que se quiere, pues, que responda la máquina, teniendo en cuenta la lógica que utilizamos las personas. Entonces, continúo. Por ejemplo, tenemos este diagrama de flujos. Ya estamos, mejor dicho, como quien dice, resolviendo en la guía. Dice, relaciona el siguiente diagrama de flujo con un enunciado, con el enunciado que más convenga, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que X es igual a 0 y hay aquí una condición, sí o no. Si sí es igual a 0, entonces imprime o muestra algo que hay aquí que se llama C. Ustedes tienen que tratar de definirlo. Pero si dice que no es igual a 0, aquí hace otra pregunta, ¿verdad? Pregunta si es mayor que 0. Si sí es mayor que 0, pone una P, y si no, una M. Aquí hay 3 opciones, aquí hay 3 alternativas. La primera dice, es un fragmento de diagrama, que ayuda a determinar si un número es primo o no. La segunda opción dice, es un fragmento de diagrama que determina si un número es positivo, negativo o 0. Y el tercero, la tercera opción dice, es un fragmento de diagrama es un fragmento de diagrama que evalúa qué letra es, o que determina qué letra es la que se está evaluando. Vamos a colocarlo aquí, de diagrama que determina qué letra es la que se está evaluando. ¿Ok? Entonces, una de estas 3 opciones tiene que ver con este programita que está aquí, con este fragmentico de diagrama. Usted debe determinar cuál de las 3 es. No me diga que le diga cuál, pero podemos ir pensando aquí a ver qué me dicen ustedes. ¿Quién dice algo? Si no dicen nada, yo continúo. La segunda podría ser. No, sí, podría ser cualquiera de las 3, ¿verdad? No me diga podría ser, usted tiene que afirmarme. Se le asegura, pues, la acomodo ahí porque dice un fragmento de diagrama que determina si un número es positivo, negativo o 0. Y de eso es lo que habla. ¿Y de qué te fundamentas tú para decir que es eso? Porque entonces está preguntando o está tratando de decir que si X es igual a 0, entonces en este fragmento es como para determinarlo si es 0, negativo o positivo. Bueno, bien, ahí hay que validar, ¿verdad? Si alguien tiene otra opción, tiene que responderla y justificarla. Pues yo digo que la tercera no se podría usar. Porque... Tú descartarías la tercera, ¿por qué? O sea, en relación con el enunciado que... pues yo pensaba que era lo del 0. No, entonces estaba por las nubes. Pues, o sea, técnicamente las 3 dicen lo mismo, ¿ya? Pero visto desde un punto de vista diferente, ¿ya? Bueno, pero tú me dijiste que descartabas la tercera, ¿por qué la descartas? Porque digamos, o sea, primo, ay, profe, me embolaté. O sea, yo, comparada con la de si es igual a 0, yo la descartaría porque aquí dice que... Ay, profe, olvidé lo que dije. Me embolaté. Olvidado entonces. Continuamos. El tercero es un punto de un ejercicio cotidiano, ¿verdad? Yo ahorita les conté uno, por ejemplo, en la elección de pareja,
Ahora no todos pueden colocar ese, por favor. Pero, ajá, ¿en qué momentos de su vida puede aplicar ese tipo de ejercicio? ¿Verdad? De pronto cuando usted va a un restaurante, ¿cierto? Usted dice, de pronto tiene ganas de tomar sopa. ¿A cuántos les gusta la sopa? A mí, yo no soy fanático de la sopa, pero hay sopas que me gustan, ¿verdad? Hay algunas sopas que me gustan, no todas me gustan. Entonces, de pronto yo a veces llego al restaurante y digo, quiero tomarme una sopa. ¿Hay sopa? Y la persona me dice, sí, sí hay sopa. Entonces ya hice la primera pregunta, ahora sí, sí hay sopa. Entonces ahora voy a preguntar otra vez de qué es la sopa. Si me dicen, es de hueso, yo digo, ay, no, no, gracias. Pero si me dicen, es de gallina, de pronto digo, ah, bueno, está bien. ¿Ya ves? Entonces, primero tuve que saber si sí había sopa y segundo, entonces mirar a ver qué tipo de sopa es. ¿Verdad? Cuando fuimos a escoger las modalidades. También puede ser un ejemplo, claro que sí. Entonces, ¿en dónde vas a estar? En esta. O vas a seguir en el INEM, porque es que esa es otra, ¿verdad? Hay estudiantes que no quieren seguir con la parte técnica y dicen, no, yo mejor me cambio para un colegio que no tenga ningún énfasis de este tipo, ¿verdad? Entonces, ¿continúas en la modalidad? Sí, continúo. Después de eso, ¿en qué modalidad vas a estar? No, en comercial, en industrial, y ahí vas definiendo. Puede ser también. Ok. Seguimos con el cuarto ejercicio. Elabora un algoritmo. Profe, Dime. yo tengo una pregunta aquí en el 3. Yo solamente, digamos, no, yo escogí electricidad y hasta ahí llega, No. porque o debo seguir. Pero es que No, y después me quiero graduar, después quiero ser electricista, después no, quiero montar, no, ¿no? no. ¿Cómo Es es? una situación, ¿ok? Pero tienes que especificarla en detalle. Es Digamos, todas las preguntas que hagamos para tomar una decisión y cuando esté tomado me imagino que quedará ahí porque si no hay muchas cosas que todavía están en duda, Entonces, ¿no? cuando aprobé el a grado ver, noveno, tú que eres así como de un carácter un poquito intrépido, te pregunto qué quieres estudiar. veterinaria, Veterinaria, muy bien. Me encanta tu pregunta, porque es que no hay veterinaria en Santa Marta, ¿verdad? pero en Alemania sí. Ok. Entonces, fíjate tú lo que estás diciendo. En Alemania, tú tienes una posibilidad de viajar porque lo hemos conversado antes, que tienes unos familiares allá, ¿verdad? Perfecto. Pero si tu viaje no se te da, tendrás que cambiar de opción, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si puedo viajar a Alemania, ¿verdad? Y si después de estar en Alemania validas el idioma, y si después de validar el idioma pasas a la universidad, entonces vas a poder estudiar la carrera que quieres en el país que quieres. Si no, y si te quedas aquí, tienes que pensar en qué universidad vas a estudiar y si la carrera que está es la que quieres y si no, te toca cambiar de carrera a una que puedas estudiar. Entonces, fíjate que tienes una situación donde tienes muchas opciones y cada opción es una pregunta. ¿Está claro el ejemplo, Luis? Sí, se responde una pregunta con otra pregunta. Así. No siempre. Digamos que no es que se responda una pregunta, sino que cada pregunta descarta. Cada pregunta descalifica a un número de opciones, ¿verdad? Entonces, tú te has visto Doctor House. Bueno, es una serie médica que se llama Doctor House con un médico y el hombre empieza, te llegan unos síntomas. Entonces le dicen, no, tiene cáncer. ¿Y qué hacen? Hacen una prueba para saber si tiene cáncer. Si no tenía cáncer, ahora tienen que aplicar otras pruebas para ver si es otra enfermedad. De la misma manera aquí, tú preguntas, bueno, ¿será esto? Digamos que tu hermanito se levanta con fiebre mañana. Dios lo guarde, ¿verdad? Entonces tú de una vez dices, bueno, ¿se habrá resfriado? Tienes una pregunta. Pero si además de la fiebre empieza a tener tos seca, ¿verdad? Y si además de eso empieza a vomitar, dice, bueno, ¿qué tendrá? ¿Tendrá dengue? ¿Tendrá COVID? ¿Se habrá intoxicado? Fíjate, tienes un montón de interrogantes. Y en la medida en que los síntomas vas descartándolos, vas quedándote con un diagnóstico más claro o con una idea más clara del O sea, diagnóstico. cada vez, no es que me respondan preguntas con preguntas, sino que cada vez me quedan menos preguntas hasta que al final Exactamente. yo Cada vez te quedan respondo la menos última. dudas y eso es lo que busca la toma de decisiones, que al final tú puedas inferir algo con base en las preguntas. Ah, lo que usted había dicho del restaurante, sí, digamos, no, yo pido una pizza de, no, trifásica, ¿qué trae la trifásica? No, que trae carne, pollo, no sé qué, no, Entonces entonces, te o sea, dice, como trae que uno va camarones. Si tú descartando, eres alérgico al camarón, entonces dices, ay, no, esa no, porque traía camarones. ¿Me la puede cambiar los camarones por chorizo? Entonces te los cambio. ¿Ves? Así. profe, pero, o sea, no le estoy pidiendo que responda el punto 3 sino, digamos, indique dónde se podrían tomar decisiones múltiples. Entonces, ¿qué Ujú. coloco yo? Cuando fui,
cuando salgo del colegio y quiero matricularme en otro. Sí, pero fíjate que aquí dice, escriba detalladamente el ejemplo. No dice solamente que lo enuncies, ¿verdad? Entonces hago un algoritmo de lo que va a Sí. pasar. Sí, tal Entonces, vez, o lo vas describiendo en pasos. O Cuando como el de tengo que enfrentarme Una a esta pregunta. situación. Así como el de Caperucita. Tipo, así como lo Sí, escribió. sí, sí, me parece Una bien. pregunta. entonces digamos, bueno, Marlis, que pregunte. Dale, Marlis. Tienen que ser con, o sea, con cosas que ya estén hechas, que ya estén terminadas, realizadas, o con No, cualquier no. cosa que quede Debe en ser una proyección del futuro, claro que sí. Por ejemplo, tú dices que quieres casarte, por decir algo. Pero no estoy hablando del momento de ahora, sino digamos que te quieres casar en 10 años, ¿verdad? Entonces tú dices, yo me quiero casar con un hombre que tenga trabajo, ¿verdad? Que tenga esto, que tenga aquello, que tenga esto. Entonces tú empiezas a descartar. Tú, imagínate que estás en ese momento y estás en una conversación con ese hombre. Y tú le preguntas, ¿tienes trabajo? Y el tipo te dice, no, soy mototaxi. Ya tú una vez lo descartas, ¿verdad? Pero si te dice que sí tiene trabajo, tú dices, ah, bueno, entonces ahora viene otra pregunta, ¿verdad? ¿En qué trabajas? Porque todos los trabajos no son lo mismo. No es lo mismo trabajar de gerente de un banco que trabajar vendiendo algo por la calle. No es el mismo tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces te dicen, no, sí, claro, yo trabajo como reciclador. Entonces dices, no, tampoco funciona, ¿verdad? Pero si te dicen, no, yo trabajo en un banco. Ah, y entonces vuelves y preguntas, ¿verdad? ¿Y qué haces en el banco? Porque podría ser el gerente o podría ser el que hace las cosas del banco, ¿verdad? Entonces te dicen, no, yo soy asesor de crédito. Ah, bueno, ya. Entonces viene la pregunta, ¿cuánto gana? ¿Cuánto ganas? Es otra pregunta, porque no es solamente que tengan trabajo, sino que ese trabajo genere un sustento. Entonces, fíjate cómo estamos hablando de una situación que es una situación cotidiana, ¿verdad? Pero en la que tú tienes que preguntar y preguntar y preguntar y preguntar para poder tener, ¿verdad?, la información que necesitas. A veces con una sola pregunta no alcanza para yo tener todo el contexto de lo que quiero saber. Ok, eso sería para el punto número 3. No sé si a Luis Felipe le quedó clara con el ejemplo que colocamos con Marlis. Listo, entonces digamos el de Marlis, hacer el algoritmo, digamos, escribir lo que ella dijo. No, que me quiero casar en 10 años, con un hombre que tenga trabajo, listo, el siguiente. O sea, describir, hacer un algoritmo de una situación múltiple. Bueno, te aclaro que el ejercicio, Luis, el ejercicio no dice que hagas un algoritmo. El ejercicio dice que relates una situación en la que lo necesitarías. Pero no es tienen que poner, necesario si no, ahí hacer el ejercicio. Ahí es que hacer una descripción. ¿Listo? Claro, o sea, dar detalles hasta que me quede una sola respuesta. Sí, hasta que puedas encontrar lo que quieres saber. Ok, gracias. Listo, entonces vamos al punto 4. En el punto 4 sí hay que hacer un algoritmo. Ahí dice, elabora un algoritmo que reciba dos números. Ahí te está diciendo enseguida. El algoritmo recibe dos números, tú los capturas, esos dos numeritos, y luego vas a elaborar la suma. Los sumas a esos dos números y mandas un mensaje que diga felicitaciones. Vamos a bloquear el audio, por favor, chicos. Vas a poner un mensaje que diga felicitaciones si la suma fue positiva. O vas a colocar un mensaje que diga oh no si la suma es negativa y un 0 si la suma es 0, ¿de acuerdo? Entonces esa es su guía, es todo lo que hay que hacer allí. Lo único que quiero que vean es que esta guía es el mismo tema que la guía anterior, simplemente con un nivel mayor de complejidad. La guía anterior tenía solamente preguntas simples y ahorita tenemos preguntas múltiples. Además quiero decirles que muy pocos estudiantes han enviado las guías. En estos momentos voy a dejar de grabar para dedicarme 10 minuticos a mostrarles qué guías he recibido y qué guías no. Entonces voy a dejar de grabar